el tema tratado. Muy buenas noches, ¿qué tal? Vamos a empezar con nuestro curso Práctica e Investigación 7, que se realizó el día 21 de octubre a través de un enlace Meet, que pero por motivos, ¿no? De sistema no se pudo hacer con el enlace Zoom. Entonces, en esta noche voy a hacer una réplica muy corta en minutos sobre lo que hemos trabajado la semana pasada para que ustedes lo tengan en la grabación y puedan recurrir a esta información en el momento que lo requieran. Entonces vamos a agradecerle a Dios como siempre y diciéndole, ven Espíritu Santo, ven, abre Espíritu Santo mis oídos espirituales, abre los oídos de mi alma para que puedas escuchar tu dulce voz y suaves susurros de sabiduría y revelación. Revísteme de la armadura espiritual para estar protegido de los dardos del enemigo y de cualquier peligro. Amén. Muy bien, entonces vamos a recordar que la semana pasada habíamos visto el tema de los proyectos de aprendizaje. ¿Y qué eran los proyectos de aprendizaje? Quien recuerda, ¿no? Yo me imagino que muchos de ustedes recuerdan que los proyectos de aprendizaje surgen ¿de dónde? De la necesidad e intereses de nuestros niños. Entonces vamos a escribir aquí para recordar. Los proyectos de aprendizaje surgen de la necesidad e interés de los niños y niñas. Niñas. Pueden ser situaciones reales o simuladas. Un ratito voy a guardar esta información que tenía acá. Muy bien. Y vamos a continuar con la actividad. Muy bien. Entonces, los proyectos de aprendizaje surgen de la necesidad de interés de nuestros niños a través de situaciones reales o problemas reales o simulados. Recordamos que la primera fase del proyecto de aprendizaje es la planificación. La segunda fase es la ejecución del proyecto y la comunicación y evaluación del proyecto, ¿ya? O sea, en la primera fase, en la preplanificación, nosotros vamos a descubrir cuáles son esas necesidades e intereses del niño que tiene por querer desarrollar. Entonces, en esa primera fase, la docente preplanifica diversas acciones para identificar esas necesidades o provocar esas necesidades. Y luego el niño participa en la preplanificación con la docente. Los niños participan. ¿Qué actividades pueden desarrollar o qué quieren conocer o qué quieren saber acerca de una determinada necesidad? Además está ahí el título del proyecto que van a ser elegidos a través de una votación desde la experiencia del niño. Y finalmente es la docente quien con toda esta información hace su planificación, crea o redacta su situación significativa. Luego tenemos la ejecución del proyecto, que son las diversas actividades que desarrolla la maestra, ¿no? Es el cronograma de actividades, ¿no? Del tiempo que va a durar el proyecto, de 1 a 15 días, un mes o 2 meses. Dependerá de cuánto interés o cuánta necesidad tenga el niño por querer aprender o conocer sobre ese determinado tema que han convenido desarrollar. En la tercera fase se comunica el proyecto, ¿no? La docente, muy contenta con sus niños, deciden hacer las tarjetas de invitación o cartas de invitación para que puedan venir las personalidades, los invitados, a observar los resultados de su proyecto. Pueden invitar a sus padres, a las docentes del lado, a la directora, ¿no? O actores de la comunidad. Entonces, estas son las fases del proyecto de aprendizaje. No lo olviden.
Y dentro de esta condición del proyecto se encuentra la evaluación del proyecto, ¿no? Cuando la docente está anotando en el día a día cómo está desarrollándose el proyecto, cómo está desarrollándose las competencias que ha programado realizar con sus niños. Entonces va anotando, va describiendo en su cuaderno de campo. Se trabaja con proyectos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque desarrolla competencias, movilizando capacidades para la toma de decisiones. Porque responde y mantiene también el interés de los estudiantes. Además que desarrolla la función cognitiva, ejecutiva, procesos complejos mentales que facilitan la planificación, la toma de decisiones con sus consecuencias, atender, conectar experiencias pasadas, organizarse, recordar detalles, manejar el espacio, el tiempo, usar su memoria de trabajo, es decir, guardar la información de forma temporal, procesarla y trabajarla al mismo tiempo. Los proyectos de aprendizaje son vitales porque el niño utiliza sus saberes previos, sus experiencias previas, con las nuevas experiencias que la maestra le va a proponer para crear un nuevo aprendizaje significativo. Los proyectos no surgen de la nada, ¿no? Surgen de aquellos conocimientos previos que tiene el niño. Por ejemplo, si ve una mariposa o se le posa la mariposa en el brazo y está con sus compañeros, no quiere decir que nunca haya visto una mariposa. Ha visto una mariposa antes. Entonces, ese conocimiento previo ya lo tiene, pero ahora se pregunta con sus compañeros por qué las mariposas tienen tantos colores. En base a en base a esos intereses previos que él tiene, esas experiencias previas que él tiene, la maestra le está proporcionando un nuevo aprendizaje. Y a eso se le va a llamar un aprendizaje significativo. Entonces, cuando un niño desarrolla un proyecto, va a desarrollar diversas actividades cognitivas superiores, ¿no? Como su memoria, la atención, la comunicación, va a desarrollar sus habilidades sociales para comunicarse, para interactuar con el grupo. Va a organizarse también el tiempo, ayer qué hice, hoy qué haré, qué nos tocará mañana. Y es así donde se va a desarrollar diversas acciones, funciones ejecutivas superiores, ¿ya? También la reconstrucción del proyecto contribuye para el emprendimiento, la creatividad y la productividad. Contribuye a la reflexión para la toma de decisiones basada en una información confiable y oportuna. Esto quiere decir que la maestra evalúa de manera concienzuda cómo se ha ido desarrollando su proyecto de aprendizaje, ¿no? Cuando anota, cuando escribe. El- Del 100% de docentes, el 30% serán las docentes que siempre están redactando en su cuaderno de campo, escribiendo detalladamente cómo está funcionando el proyecto, cómo se están desarrollando las competencias. El otro 70% es muy complejo. No escribimos, no anotamos. Y luego queremos evaluar solamente mirando algunas habilidades. Bueno, él agrupa sí, A. Bueno, él no sabe agrupar, B. Ay, no sabe nada, C. Y hacemos conjeturas con solamente mirar el rostro, o haberle mirado solamente una pequeña capacidad o desempeño que él tiene. Pero no miramos por lo general todo, ¿no? Todo lo que respecta a una competencia. Por eso tenemos una mala cultura evaluadora. Y eso tenemos que ir mejorando. A ver, discúlpenme un rato, por favor. Muy bien. Aquí les presento los proyectos de aprendizaje en educación inicial, ¿no? Esta es una guía elaborada por el Ministerio de Educación que lo lanzó en el 2017 para que las docentes tengamos una guía de cómo ir desarrollando los proyectos de aprendizaje en el día a día. Entonces, hay diversos tipos de proyectos, como les mencioné en las clases anteriores, tenemos tres tipos de proyectos y esto lo van a encontrar en esta guía. Entonces, esto lo pueden ubicar en el repositorio del Ministerio de Educación. Incluso esta guía viene acompañada de diferentes tipos de proyectos, como el de la calabaza, los perros, todos los perros muerden. Entonces, les dan una serie de modelos de cómo poder desarrollar los proyectos o aperturar un proyecto de aprendizaje y cómo se puede dar en el día a día. Recuerden que las sesiones de los proyectos de aprendizaje tienen que ser coherentes, tiene que haber guardar una coherencia lógica entre sesión y sesión de aprendizaje. No es lanzarlo por lanzar los temas.
tiene que haber una coherencia, un constructo interno de sesión en sesión, ¿ya? Entonces, es importante que por favor revisen esta guía de proyectos. Y aquí les muestro pues la propuesta de un esquema, esquema de proyecto de aprendizaje, ¿ya? Es una propuesta porque el ministerio nos propone cómo podríamos desarrollar de esta manera. Esquema de proyecto. Vamos a borrar aquí para que no interfiera. Esquema de proyecto. Dice que como primero debemos tener la duración aproximada, el grupo o edad de la edad que corresponde, la situación significativa que origina el proyecto, los propósitos de aprendizaje. Aquí está, aquí se coloca todo el cartel de competencias que voy a ir desarrollando. No debemos de ser muy ambiciosas con el cartel de competencias. Dependerá del tiempo. Si son de 18 días, digamos un proyecto, suficiente con dos competencias que yo pueda evaluar en diferentes actividades significativas, ¿ya? Los instrumentos que voy a utilizar para poder registrar las competencias que estoy trabajando, el cronograma de actividades que no deben ser rígidos porque se van a ir moviendo de acuerdo a la necesidad que tenga el niño. Finalmente viene la comunicación del proyecto y la evaluación del proyecto. Este es un esquema sugerido para desarrollar nuestros proyectos de aprendizaje. Muy bien, esto ya lo habíamos explicado en la clase de la semana pasada. Recuerden que esta es una grabación para hacer un recordar de lo que se trabajó, ¿no? A través del enlace Meet. Entonces, vamos a continuar con la situación significativa. Entonces, todo proyecto de aprendizaje tiene que tener esencial una situación significativa acorde y bien elaborada, porque esta es la base que va a sustentar todo el proyecto de aprendizaje. Entonces, la situación significativa es un problema o un desafío diseñado por las docentes con una intención pedagógica. No es un problema o desafío, es un problema o desafío diseñado por la docente, pero que surge a partir de la necesidad del interés del niño, no de la docente. Ella es la que va a redactar esta situación que el niño le está comunicando, ¿ya? Y se caracteriza por despertar la inquietud, curiosidad e interés por parte de los estudiantes, lo que requiere estar directamente relacionada con sus contextos, intereses y necesidades. Es decir, toda situación significativa tiene que estar relacionada con su contexto real de niño, con sus necesidades y los intereses que él tiene. Si no, no va a ser una situación significativa real. Por ejemplo, no voy a poder elaborar una situación significativa como los planetas, ¿no? Porque es un tema muy grande, muy ambiguo, muy intenso. Entonces, tenemos que apuntar a una situación práctica y real para poder desarrollar o describir una situación significativa. Aquí tenemos con más claridad el esquemita propuesto en la guía de proyectos. Es el mismo, ¿no? Aquí no estaba considerado los enfoques, pero aquí sí está, miren. Aquí están los propósitos, el enfoque transversal que voy a utilizar para desarrollar este proyecto, cómo voy a evaluar estos aprendizajes, qué instrumentos voy a utilizar, las actividades previstas para el proyecto de aprendizaje, ¿no? Este es un esquema también propuesto. Y a partir culminando así los proyectos de aprendizaje, porque lo hemos hecho casi dos clases, y es esencial que ustedes sepan qué es un proyecto y cómo se va a ir desarrollando, o qué tipos de proyectos de aprendizaje para el tema de su práctica. En su práctica, ustedes van a observar a las docentes que están desarrollando casi siempre proyectos de aprendizaje. Muy poco se ve en las unidades de aprendizaje. Entonces, observen a sus docentes de prácticas, escriban, redacten cómo lo está realizando, ¿no? ¿Qué de novedoso está desarrollando en el proyecto? ¿O qué de ambiguo también, ¿no?
Y eso sería muy importante que lo podamos compartir en la clase o en la sesión que tengamos. Ustedes me comparten, mire, he observado determinado proyecto de aprendizaje, Miss, pero miren cómo lo está desarrollando, qué bonito, o qué bueno este proyecto de aprendizaje porque los niños están respondiendo, desarrollando capacidades, ¿no? Quizás alguien dirá, Miss, yo he ido al centro de práctica, dice proyectos de aprendizaje, pero más veo yo que son clases muy dirigidas donde la maestra le dice recorta, pega, toma la goma, yo le echo la goma, y no le permite al niño desarrollar su autonomía. Entonces, es muy importante que ustedes redacten, escriban todo lo que observan durante su práctica y nosotros podamos conversarlo y aclarar, ¿no? Recuerden que nadie es dueño de la verdad, todos estamos en proceso de seguir aprendiendo y de seguir mejorando. Muy bien, vamos a dejarlo ahí porque la siguiente clase vamos a hacer qué es una actividad de aprendizaje, cómo se desarrolla una actividad de aprendizaje, cuáles son los procesos pedagógicos para desarrollar una situación, una sesión de aprendizaje. Ya, inclusive acá tengo un modelo de la sesión de aprendizaje y esto lo vamos a compartir la próxima semana. Vamos a dar paso al grupo que va a realizar la exposición de esta noche. Muy bien, muy agradecido a todos por haber prestado la atención debida. Muy buenas noches. Vamos a buscar aquí.